Tonterías. Al día siguiente, Pablo y su guía salen de casa a la misma hora del anterior. Mas como el cielo está encapotado y sopla un aire molesto que amenaza convertirse en vendaval, deciden hacer un paseo corto. Nela, tengo que hablarte de una cosa que te va a hacer saltar de alegría. Dice el ciego. Nela, siento en mi corazón un alborozo. ¿Te acuerdas de los caballeros de ayer? El hermano de don Carlos, el que encontramos anoche, es un famoso sabio que hace maravillosas curaciones. Y después de examinarme, mi padre me dice: niño de mi alma, no puedo ocultarte la alegría que hay dentro de mí. Este hombre me da esperanza, muy poca, pero me da esperanza de curar tu ceguera. ¿Qué haces, Nela? ¿Estás llorando? No, estoy aquí a tu lado. Es maravilloso, chiquilla mía. La idea de ver no se determina en mi pensamiento si antes no acaricio en él la idea de quererte más. Pero se me figura que estás triste hoy. Sí que lo estoy. Y si he de decirte la verdad, no sé por qué. Estoy muy alegre y muy triste, las dos cosas a un tiempo. Hoy está tan feo el día. ¡Ay, Nela de mi corazón! Chiquilla idolatrada. Si Dios me da ese don que me falta, con él voy a ser el más feliz de los hombres. Yo que casi lo soy solo con tenerte por amiga y compañera de mi vida. Para ser los dos uno solo, me falta verte y recrearme en tu belleza, con ese placer de la vista que no puedo comprender aún, pero que concibo de una manera vaga. Tengo la curiosidad del espíritu, la de los ojos me falta. La supongo como una nueva manera de amor que te tengo. Yo estoy lleno de tu belleza, pero hay algo en ella que no me pertenece todavía. Hemos de vivir juntos toda la vida. Vas a ser mi esposa querida, el recreo y el orgullo de mi alma. ¿No dices nada a esto? La Nela oprime contra sí la hermosa cabeza del joven. Quiere hablar, pero su emoción no se lo permite. Y si Dios no quiere otorgarme ese don, tampoco te vas a separar de mí. Vas a ser mi esposa. Pero si te repugna la idea de unirte a un ciego, yo no quiero imponerte un yugo tan penoso. ¿No me dices nada? Sí, que te quiero mucho, muchísimo. Dice la Nela acercando su rostro al de su amigo. Pero no hay que tener prisa por verme. Quizá no soy tan bella como tú crees. Nela, cae una gota sobre mi frente. ¿Acaso llueve? Sí, niño mío, parece que llueve. Dice la Nela sollozando. No, es que lloras. Pues has de saber que me lo dice el corazón. Tú eres la misma bondad. Tu alma y la mía están unidas por un lazo misterioso y divino. No se pueden separar, ¿verdad? Son dos partes de una misma cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, Dice el ciego amorosamente. si me dan a escoger entre no ver y perderte, prefiero... Prefieres no ver. Oh, Madre de Dios divino, qué alegría tengo dentro de mí. Tengo un presentimiento. Mi corazón me dice que te voy a ver y que vamos a ser muy felices. ¿No sientes tú lo mismo? El corazón me dice que me vas a ver, pero me lo dice partiéndose. Voy a ver tu hermosura. ¡Qué felicidad! Exclama el ciego con una expresión delirante propia de ciertos momentos. Pero ya la veo dentro de mí y me llena el alma. Sí, sí, Repite la Nela con desvarío. soy muy hermosa, muy hermosa. Teodoro Golfín no se aburre en Socartes. Los dos hermanos se profesan un vivo cariño. Nacidos en la clase más humilde, luchan solos desde la edad temprana por salir de la ignorancia y de la pobreza. Después de grandes esfuerzos,
consiguen dejar atrás las turbias olas en que se agita en constante estado de naufragio el grosero vulgo. Teodoro es médico y Carlos ingeniero. Teodoro ha estado en América trabajando con otros prestigiosos doctores para apropiarse los progresos de la ciencia oftálmica que cultiva, adquiriendo bien pronto dinero y fama. Es un hombre moreno, de aspecto tan inteligente como sensual, de naturaleza incansable y constitución fuerte. No deja de manifestar a cada instante la estimación que se tiene. Pero la vanidad de ese hombre insigne es disculpable, pues consiste en sacar a relucir 2 títulos de gloria, a saber, su pasión por la cirugía y la humildad de su origen. Nosotros, Indica Teodoro, aunque descendemos de las hierbas del campo, somos árboles corpulentos. Viva el trabajo y la iniciativa del hombre. los hermanos pasean por el campo los días buenos y los malos tocan el piano o cantan. Pues Sofía, su cuñada, tiene cierto chillido que puede pasar por canto en Socartes. Una tarde de finales de septiembre vuelven de excursión en el orden siguiente: Lili, Sofía, Teodoro y Carlos. Lili lleva su manta azul con las iniciales de su ama. Sofía da un grito de terror al ver que su perro se escapa. Las voces más tiernas no hacen efecto en el ánimo de Lili. De pronto, creen ver un animal que se oculta detrás de la peña. Sofía lanza un nuevo grito, más de asombro que de terror. ¡Pero si es la Nela! ¡Nela! ¿Qué haces ahí? La muchacha se muestra confusa. El animal se mete por las zarzas y al verse imposibilitado de salir, empieza a ladrar pidiendo socorro. ¡Que se me pierde! ¡Que se me mata! ¡Nela, sácalo de ahí! Nela lo coge por el rabo y sube triunfante al camino. La familia se pone en marcha de nuevo, precedida por Nela. Teodoro dice a su cuñada: Me pregunto, querida cuñada, si no te inquieta demasiado ese animalito. ¿Por qué empleas el tiempo y el dinero en hacer un abrigo a ese señorito canino en vez de comprarle unos zapatos a la Nela? ¿Zapatos a la Nela? ¿Y para qué los quiere? Nela, no te alejes mucho, que quiero ver lo que haces. Pobre criatura. ¿Quién ha de decir que tiene 16 años? Dice Carlos. Ayer estaba en el mismo sitio que hoy. La llamo y le pregunto qué hace en aquel sitio, y me comenta con la mayor sencillez del mundo que está hablando con su madre. ¿Sabes? La madre de la Nela se lanzó por esa sima. Sí, pienso que se suicidó. Era una mujer de mala vida y peores ideas. Creo que bebía, dice Sofía. La sociedad no debe abandonar esa clase de gente y bueno es preguntarse qué causa las llevan a tomar esa horrible determinación. Responde Teodoro. Mira las estadísticas y verás la lista de pobres. La sociedad no puede amparar a todos, dice Sofía. Y además, si la sociedad desampara a alguien, ¿para qué sirve la religión? De todas las miserias, la miseria mayor es la ignorancia. El ignorante envilecido y supersticioso solo posee nociones vagas de la divinidad. Rara vez hace beneficio de la ignorancia. A él no se acerca amigo inteligente, ni maestro, ni sacerdote. No se le acerca sino el juez que ha de mandarle a presidio. Es singular el rigor con que condenáis vuestra propia obra. Veis delante de vuestras casas a una multitud de seres abandonados, faltos de todo lo que es necesario, desde los padres hasta los juguetes, y nunca se os ocurre infundirles un poco de dignidad. No sé para qué están los asilos de beneficencia, dice Sofía agriamente. El miserable huérfano, perdido en las calles, desamparado de todo cariño personal y acogido solo por las corporaciones, rara vez llena el vacío que forman en su alma la carencia de familia. Vacío donde debe estar y no están la nobleza, la dignidad y la estimación de sí mismo.
¿Pero qué es esto? ¡Sangre! Todos miran al suelo donde se ven manchitas de sangre. Jesús, si es la Nela. Mira cómo tiene los pies, A ver, ¿qué es eso? dice Teodoro cogiendo a la Nela en sus brazos y sentándola en una piedra. Mientras Sofía da algunos pasos para no poner su precioso sistema nervioso alterado, Teodoro saca unas pinzas y en un momento extrae la espina. Bien por la mujer valiente. Dice observando la serenidad de la Nela. Ahora vamos a vendar el pie. Con su pañuelo venda el pie herido y con rápido movimiento la pone sobre sus hombros. Avanzando por lo alto del cerro, llegan a Aldeacorba. El señor de Penáguilas sale al encuentro de sus amigos. Cae la tarde. Entran todos en el patio de la casa. El médico sienta a la Nela en un banco de piedra y ella, paralizada por el respeto, mira a su bienhechor con admiración. ¿Dónde está Pablo? Pregunta el médico. Acaba de bajar a la huerta. Responde el señor de Penáguilas. Oye, Nela, ve y acompáñale. No, no quiero que ande todavía. Dice Teodoro. Además, quiero que tome leche con nosotros. ¿No quiere usted ver a mi hijo esta tarde? Con el examen de ayer me basta. Replica Teodoro. Puede hacerse la operación. ¿Con éxito? Ah, con éxito. Eso no puede decirse. Si conseguimos traerle del mundo de las ilusiones a la realidad, entonces sus ideas serán exactas. Hace días que no sale de un tema tan gracioso como original. Dice el padre. Sostiene que la Nela es bonita. Y si le replico, entonces me dice que quizá el don de la vista altera en mí la verdad de las cosas. Si Dios da la vista a mi hijo, usted va a ser el más grande y benéfico de los hombres. La oscuridad de sus ojos es la oscuridad de mi vida. Hace un mes que tengo noticias de una gran herencia. Hace un mes de la muerte de mi primo Faustino, el cual no tiene hijos. Así que le heredamos mi hermano Manuel y yo. Mi hermano, desde que tiene noticias de mis esperanzas, empieza a hacer cálculos y más cálculos. Dice, voy a casar a mi hija Florentina con tu Pablito. Y aquí tienes colocada a interés compuesto la herencia del primo Faustino. Les espero a él y a su hija de un momento a otro. Vienen el 4 de octubre. A ver en qué para esta tentativa de dar luz a mi hijo. Mi hijo Pablo con vista va a ser la realidad de todos nuestros sueños. Yo ya le digo, la imposibilidad no está demostrada. Voy a hacer la operación. La Virgen María se aparece a la Nela. Encerrada en sí misma, Marianela habla así. Madre de Dios y mía, ¿por qué no soy hermosa? Mientras más me miro, más fea me encuentro. ¿Para qué estoy yo en este mundo? ¿Para qué sirvo? ¿A quién puedo interesar? A uno solo que me quiere porque no me ve. No me va a querer si me ve, con este cuerpo tan chico, esta figurilla de pájaro, esta cara pecosa, esta boca sin gracia, esta nariz picuda, este pelo descolorido. ¿Quién es la Nela? Nadie. La Nela solo es algo para el ciego. Si sus ojos nacen ahora y me ve, me caigo muerta. Él es el único para quien la Nela no es menos que los perros y los gatos. Me quiere como quieren los novios a las novias. Señora, madre mía, ya que vas a hacer el milagro de darle la vista, hazme hermosa a mí o mátame, porque para nada estoy en el mundo. Antes de consentir que mi amo me vea, me mato o me entierro viva. Mi corazón es todo para él. Este cieguecito que tiene el antojo de quererme mucho es para mí lo primero del mundo, después de la Virgen María. Oh,
Madre y reina mía, lo único que tengo, ¿me lo vas a quitar? Esto no debe ser así. Y llorando, poco a poco se duerme. Los pensamientos que huyen cuando somos vencidos por el sueño suelen quedarse en acecho para volver a ocuparnos bruscamente cuando despertamos. Así le ocurre a Marianela, que habiéndose quedado dormida con los pensamientos más extraños acerca de la Virgen María, del ciego y de su propia fealdad, con ellos mismos despierta. No sé, pero algo va a pasar. Que es una cosa buena, no puedo dudarlo. Esa señora celestial anda alrededor de mí. No la veo, pero la siento. Está detrás, está delante. Habiendo pasado junto a un bosque, dobla el ángulo del camino para llegar donde se extiende un gran zarzal. También se ven helechos y madreselvas. La Nela siente que las ramas se agitan a su derecha y mira. Cielos divinos, allí está dentro de un marco de verdura la Virgen María Inmaculada, con su propia cara, sus propios ojos, que al mirar reflejan toda la hermosura del cielo. La Nela se queda muda, petrificada, con una sensación en que se confunden el fervor y el espanto. No puede dar un paso, ni gritar, ni moverse, ni respirar, ni apartar sus ojos de aquella aparición maravillosa. Está entre el follaje, mostrando todo su busto y cara. El óvalo de su cara ofrece una graciosa redondez. Sus ojos, de admirables proporciones, son la misma serenidad, unida a la gracia y a la armonía. Sus cejas son delicadas y trazan un arco sutil. Sus labios, un poco gruesos, dejan ver al sonreír unos preciosos dientes. Pasado el primer instante de estupor, lo que ante todo observa Marianela, llena de confusión, es que la bella Virgen lleva una corbata azul en su garganta, ornamento jamás visto en las vírgenes soñadas, ni en las pintadas. Inmediatamente nota también que los hombros y el pecho de la divina mujer se cubren con un vestido en el cual todo es semejante a los que usan las mujeres del día. Pero lo que más desconcierta a la muchacha es ver que la gentil imagen está cogiendo moras de la zarza y comiéndoselas. Empieza a pensar a qué se debe esa extraña conducta de la Virgen, cuando oye una voz varonil que dice: ¡Florentina! ¡Florentina! «Aquí estoy, papá, comiendo moras silvestres». ¿Y qué gusto encuentras a las moras silvestres? Eso es más propio de los chicos del campo que de una señorita criada en la buena sociedad. La Nela ve acercarse con grave paso al que esto dice. Es un hombre de edad madura. Vamos, mujer, las personas decentes no comen moras silvestres ni dan brincos. Cuando la señorita se aparta del zarzal, don Manuel acierta a ver a la Nela, que cae de su burro, y dirigiéndose a ella grita: ¡Oh! Aquí estás tú. Mira, Florentina, esta es la Nela, es la que acompaña a tu primito. ¿Y qué tal te va por estos barrios? Bien, señor don Manuel. ¿Y usted cómo está? contesta Marianela sin apartar los ojos de Florentina. Yo tan campante, ya ves tú. Esta es mi hija, ¿qué te parece? Florentina corre detrás de una mariposa. Hija mía, ¿dónde vas? Dice el padre, visiblemente contrariado. ¿Te parece bien correr de ese modo detrás de un insecto como los chiquillos vagabundos? No se enfade usted, papá. Ya sabe usted que me gusta mucho el campo y que me vuelvo loca cuando veo árboles, flores, praderas. ¿Esto es tan diferente de Santa Irene de Campó? A las personas educadas entre una sociedad escogida se las conoce por el modo de andar y por el modo de contemplar los objetos.
van a creer que estás criada en algún desierto. Con que anda a mi lado. La Nela nos va a guiar porque la verdad yo no sé dónde estamos. A la izquierda, por detrás de aquella casa. dice la Nela. Pero aquí llega el señor don Francisco. En efecto, aparece don Francisco gritando: ¡Que se enfríe el chocolate! ¡A casa, a casa! Ven tú también, Nela, a tomar el chocolate. dice el señor de Penáguilas, poniendo su mano sobre la cabeza de la vagabunda. ¿Qué te parece mi sobrina? Guapa, ¿verdad? Florentina, después del chocolate, la Nela os lleva de paseo a Pablo y a ti. Florentina dirige una mirada cariñosa a la infeliz criatura, que a su lado parece hecha expresamente por la naturaleza para hacer resaltar más la magistral belleza de algunas de sus obras. Está la señorita muy feliz en medio de las praderas y empieza a correr alegremente y a coger flores con las que llena los cabellos de la Nela y los ojales de la chaqueta de su primo. «Primo, tú y la Nela, ¿paseáis mucho por aquí? Esto es precioso. Bendito sea el hombre que te va a dar la facultad de gozar de todas estas preciosidades». Florentina, yo no comprendo las bellezas. Las siento en mí de tal modo que casi suplo con mi pensamiento la falta de la vista. Dice Pablo. «Eso sí que es admirable. Por más que dices, te vas a llevar buenos chascos con el don de la vista», Puede ser. contesta el ciego, que hoy está muy lacónico. La Nela no está lacónica, sino muda. Florentina, tocando el traje de la Nela, exclama: «¿Por qué esta bendita Nela no tiene un traje mejor? Yo tengo varios y le voy a dar uno». Marianela, avergonzada y confusa, no alza los ojos. «Es cosa que no comprendo. ¿Por qué algunos tienen tanto y otros tan poco? Me enfado con papá cuando le oigo decir palabrotas contra los que quieren repartir todo por igual. ¿Cómo se llaman esos tipos, Pablo?», Esos son los socialistas y los comunistas. replica Pablo sonriendo. «¿Por qué esa pobre huérfana ha de estar descalza y yo no? No tiene a nadie dispuesto a mirar por ella. ¿Cómo se consiente tanta desgracia? A mí me quema la boca el pan cuando pienso que hay muchos que no lo prueban. Pobre Marianela, tan buena y tan abandonada». Marianela está atónita y petrificada de asombro. Lo mismo que en el primer instante de la aparición, ahora está escuchando a la Virgen. «Yo quiero socorrer a la Nela, como se socorre a una hermana. ¿No dices tú que ella es tu mejor compañera, tu guía en las tinieblas? ¿No dices que andas con sus pasos y ves con sus ojos? Pues yo me encargo de vestirla, de darle todo lo que una persona necesita para vivir decentemente. Mi padre dice que quizá me voy a quedar a vivir aquí para siempre, así que la voy a enseñar a leer, a guisar, a coser, a rezar. Voy a hacer de ella una señorita. Además, mi padre me dice: Florentina, quizá dentro de poco no voy a mandar sobre ti, vas a obedecer a otro dueño. Así que tomo a la Nela por mi amiga. ¿Me vas a querer mucho, Nela? Te he de enseñar tantas cosas». Marianela, mientras escucha tan nobles palabras, está resistiendo con mucho trabajo a los impulsos de llorar. No puede al fin contenerlos y después de hacer pucheros durante un minuto, rompe en lágrimas. El ciego, profundamente pensativo, calla. Poco después de esto, la señorita se levanta para coger una flor que desde lejos llama su atención. ¿No está? Pregunta Pablo. No. Replica la Nela secando sus lágrimas. ¿Sabes una cosa, Nela? Me imagino que mi prima debe ser algo bonita. La Nela vuelve a llorar. Es como los ángeles. Exclama en un mar de lágrimas. Oh, no exageres. ¿Crees que yo sin ojos no comprendo dónde está la hermosura y dónde no? Nela, amiga de mi corazón, ¿sabes lo que dice mi padre? Que si recobro la vista,
Me voy a casar con Florentina. La Nela no responde nada. Sus lágrimas silenciosas corren sin cesar, resbalando por su rostro. Pero ni por su amargo llanto pueden conocerse las dimensiones de su dolor. Solo ella sabe que es infinito. Ya sé por qué lloras. Dice el ciego estrechando las manos de su compañera. Mi padre no puede imponerme lo que es contrario a mi voluntad. Para mí, no hay más mujer que tú en este mundo. En los días siguientes no pasa nada, mas llega uno en el que ocurre un hecho asombroso. Don Teodoro Golfín emprende la corrección de una delicada obra de la naturaleza. Don Teodoro no da esperanza ni la quita, no expresa desaliento ni triunfo. Se trata de un ejercicio de creación, como otros muchos que son gloria y orgullo del siglo XIX. En presencia de tanta audacia, la naturaleza que no permite que se desvelen sus secretos, continúa muda y reservada. El paciente es incomunicado con absoluto rigor. Solo su padre le asiste. Ninguno de la familia puede verle. La Nela va a preguntar cada día, pero no pasa de la puerta. Un día en que se encuentra a solas con Florentina, ésta le dice: «Pide a Dios el don de la vista para mi primo. Yo tengo con la Virgen una promesa sagrada. Si da la vista a mi primo, he de recoger al pobre más pobre, dándole todo lo necesario para olvidar completamente su pobreza, infundiéndole el respeto y la estimación de sí mismo. María, eres tú la escogida, vas a ser como mi hermana». Marianela tiene la rectitud suficiente para adoptar la idea de que no puede aborrecer a su improvisada hermana. La antipatía y desconfianza se descomponen y sirven de elementos para alimentar admiración y respeto hacia su protectora. Estas palabras le traen un aplanamiento moral que le produce amarga tristeza. La Nela ya no come, permanece en silencio y sin movimiento, como una estatua. Una mañana, 8 días después de la operación, va a casa del ingeniero jefe que le dice: ¡Qué alegría, Nela! ¿No sabes las noticias que corren? Dicen que Pablo ya tiene vista. Al oír esto, la Nela se queda más muerta que viva y cruzando las manos exclama: Bendita sea la Virgen Santísima. Esta es su obra. ¿Te alegras? 1000 enhorabuenas a la señora doña Nela. Cuando menos se piensa, se acuerda Dios de los pobres. Esto es como una lotería. Supongo que vas a ser agradecida, pero no lo creo. Los pobres son soberbios y mientras más se les da, más quieren. Ya es cosa hecha que Pablo se va a casar con su prima. Buena pareja. Los dos son guapos y ella no parece tonta y tiene una cara preciosa. La Nela se decide a partir. No osa la Nela poner los pies en la casa de Aldeacorba. Secreta fuerza poderosa la aleja de ella. En su ignorancia, puede observar que el conflicto en que está su alma proviene de no poder aborrecer a nadie. Nela ve que sus celos y su despecho se convierten graciosamente en admiración y agradecimiento. 3 días está la Nela fugitiva, vagando por los alrededores de las minas, siguiendo el curso del río. Por las noches, ronda la casa de Aldeacorba, acercándose a ella todo lo que le es posible, sin peligro de ser descubierta. Una noche, cuando siente rumor de pasos, se aleja prontamente como un ladrón. Al verse acariciada por Choto, la Nela siente escalofríos. A la misma hora, don Teodoro sale de la casa. Llega Choto y le dice no sabemos qué. Choto da 40 vueltas alrededor de él. Teodoro se detiene entonces prestando atención al cuadrúpedo. Le sigue murmurando:
Vamos allá. Como a 100 metros cree sentir una voz humana que dice... ¿Qué quieres, Choto? Al punto, sospecha que es la Nela quien habla. Detiene el paso, presta atención y no tarda en descubrir una figura que anda despacio. La sigue a bastante distancia, andando sobre el césped para no hacer ruido. Después de un rato de esta desigual marcha, la chiquilla se sienta en una piedra. A sus pies se abre la entrada de una sima, sombría y espantosa en la oscuridad de la noche. Golfín espera y con paso silencioso se acerca más. Choto está frente a la Nela, echado sobre sus cuartos traseros, derechas las patas delanteras, mirándola como una esfinge. La Nela mira hacia abajo. De pronto comienza a descender rápidamente, más bien resbalando que corriendo. Como un león se abalanza Teodoro a la cima, gritando con voz de gigante. ¡Nela! ¡Nela! Una voz le contesta desde abajo. Señor. ¡Sube al momento! No recibe contestación. Al poco rato se dibuja la figura de la vagabunda. Choto, después de husmear, sube describiendo espirales. La Nela sube también, pero muy despacio. ¡Sube pronto! Tengo que decirte una cosa. ¿Una cosa? Marianela acaba de subir y Teodoro no se cree triunfante hasta que puede asir fuertemente su mano para llevarla consigo. ¿Qué estás haciendo ahí? Yo... ¿Dónde? Allí. Bien comprendes lo que quiero decirte. Responde claramente como se responde a un padre. Yo no tengo padre. Replica la Nela con ligero acento de rebeldía. Es verdad, pero figúrate que soy yo y responde. Allí está mi madre. Le responde de manera seca. Tu madre está muerta. ¿Tú no sabes que los muertos están en el otro mundo? Está allí. Dice volviendo tristemente los ojos al punto indicado. Y tú piensas ir con ella, ¿no es eso? A unos huesos sin vida llamas tu madre. Las almas, una vez sueltan el cuerpo, jamás vuelven a él. Quiero ir con mi madre. No quiero vivir más. Todos somos responsables del abandono, de la soledad y de la ignorancia en que vives. Yo creo que después que uno se muere, tiene lo que aquí no puede conseguir. Si no, ¿por qué está llamando la muerte a todas horas? Yo tengo sueños y soñando veo felices y contentos a todos los muertos. ¿Por qué no aceptas lo que Florentina te ofrece? Porque la señorita Florentina no me ofrece sino la muerte. Tienes un amor propio excesivo, mujer. Aquí hay una cuestión principal y es... La Nela lo adivina y se cubre el rostro con las manos. No tiene nada de extraño. Al contrario, es muy natural lo que te pasa. Con tu amo llevas la vida libre y poética de la naturaleza, siempre juntos, en inocente intimidad. Él es discreto y guapo como una estatua. Además, su bondad y la grandeza de su corazón cautivan y enamoran. ¿Le quieres mucho? ¿Le quieres más que a todas las cosas de este mundo? Sí, sí, señor. Responde la chicuela sollozando. ¿Te atormentas con los celos y con el sentimiento de verte humillada? Ay, Nela, tu soledad es grande. Vamos, vamos, aquí hace frío. La levanta en sus brazos y la lleva a la casa de Aldeacorba. La sorpresa no permite a la señorita de Penáguilas usar de la palabra, cuando don Teodoro deposita cuidadosamente su carga sobre un sofá y sobre el sofá dos mantas, una sobre otra. En uno de los extremos asoma una cabeza reclinada con abandono, una cara anémica. Duerme de un modo inquieto y a cada instante se interrumpe con violentas convulsiones y terrores. Pobre Nela. Exclama el médico. Como ella, hay muchos miles de seres en el mundo. ¿Quién los conoce? ¿Dónde están? Se pierden en los desiertos sociales, en lo más oscuro de las poblaciones, en lo más solitario de los campos.
A menudo pasamos junto a ellos y no les vemos. Viven ciegos del espíritu, como Pablo ciego del cuerpo. La gran conquista evangélica, que es una de las más gloriosas de nuestro espíritu, apenas llega a sus oídos como un rumor. La pobre enferma sonríe y de repente se queda lívida y sus ojos se desencajan. Oye pasos, ¡Viene! exclama el doctor, participando del terror de la enferma. ¡Es él!, dice Florentina corriendo hacia la puerta. Pablo entra despacio en dirección recta. Primita, Dice: vengo a buscarte. Todas las mujeres que veo son horribles comparadas contigo, prima. ¿Por qué eres tan bonita? Mi padre dice que yo amaba a un monstruo. Ahora puedo decir que idolatro a un ángel. El estúpido ciego al fin presta homenaje a la verdadera hermosura. Le besa el brazo con vehemencia. Teodoro grita. ¡Pronto! ¡A su cuarto, joven! Confuso, vuelve Pablo su rostro hacia aquel lado y ve un sofá cubierto de mantas. Observa las mantas y entre ellas un rostro cadavérico de aspecto muy desagradable. Con los ojos cerrados, el aliento fatigoso, entreabiertos los labios, se halla a la infeliz en su postrera agonía. Ah, Exclama Pablo. ya sé que Florentina tiene a una pobre en casa. ¡Qué admirable bondad! Puedes estar contenta, muchacha. Estás en manos de un ángel. Pablo alarga una mano hasta tocar aquella cabeza, en la cual ve la expresión más triste de la miseria y de la desgracia humanas. Entonces, la Nela mueve los ojos y los fija en su amo. Pablo se cree mirado desde el fondo de un sepulcro. Tanta es la tristeza y el dolor que hay en aquella mirada. Después, la Nela saca de entre las mantas una mano seca y áspera y toma la del señorito de Penáguilas. Al sentir su contacto, se estremece de pies a cabeza y lanza un grito desde lo profundo de su alma. Hay una pausa, una de esas pausas que preceden a las catástrofes. Con voz temblorosa, la Nela dice: Sí, señorito mío, soy yo, la Nela. Lentamente lleva a sus secos labios la mano del señorito y le da un beso, y después sus labios resbalan inertes sobre la piel de la mano. Eres tú, Nela, Marianela, amiga querida. ¿Qué mal es este, doctor? La muerte. Singular patología. Replica don Teodoro. No sabemos nada, solo cosas triviales. ¿Qué le pasa? Parece una meningitis fulminante. ¿No es usted médico? De los ojos, no de las pasiones. Florentina está asombrada, estupefacta, y exclama: ¿Puede el dolor del alma matar de esta manera? ¡Oh, qué horroroso misterio! No, misterio no. Es el horrible desplome de las ilusiones. La realidad es para Pablo la vida y para ella la muerte. Alma, ¿qué pasa en ti?, exclama Florentina sollozando. El alma ya no está. Mujer, haces bien en dejar este mundo. Exclama don Teodoro. Se busca en todos los libros parroquiales de Villamojada porque es preciso encontrar el apellido de la muerta. Hallado ese requisito, la magnífica piedra sepulcral muestra orgullosa en medio de las rústicas cruces del cementerio: «Descanse en paz. María Manuela Téllez. La reclamó el cielo.